Arrancamos nuestro segmento de salud y ya se encuentra conectado con nosotros Ibai Fernández, quien es director de marketing y comunicaciones en Herbal Worldwide Holdings Corporation, porque vamos a conversar con él sobre los hábitos alimenticios y la implementación de suplementos diabéticos FATACHE en nuestro país. Ibai, bienvenido, es un gusto poder compartir con usted. ¿Nos escucha? Sí, yo perfectamente. ¿Me escucháis vosotros a mí? Perfecto, en este momento ya tenemos la conexión perfecta con usted. Estábamos presentando un poco el tema de que vamos a dialogar en este momento en nuestro segmento de salud, que viene también relacionado con los hábitos alimenticios y la implementación de suplementos dietéticos FATACHE en nuestro país. Cuénteme un poco acerca de FATACHE. ¿Cuáles son esos beneficios que tienen para poder empezar a implementarlo desde el día de hoy en nuestro día a día? FATACHE, para empezar, es un coadyuvante en procesos de pérdida de peso, ¿de acuerdo? Es decir, es un suplemento dietético, tal y como tú has dicho, compuesto de principios activos 100% naturales, 100% orgánicos, una fórmula patentada, no una vez, sino 7, a lo largo de más de 30 años que tiene de historia este producto. 7 patentes, de hecho, que son estadounidenses, su debido registro sanitario aquí, y como coadyuvante en procesos de pérdida de peso, tal y como comentaba en un principio, lo que va a hacer es inhibir la absorción de las grasas que no queremos que pasen a formar parte de nuestro cuerpo. Y no solo de las grasas, sino también de muchos carbohidratos. Igualmente, además, tiene una serie de beneficios secundarios que son igualmente importantes, como por ejemplo mejorar la flora bacteriana a nivel del intestino, regular el tránsito intestinal, de manera que nuestras evacuaciones se van a hacer de una manera periódica, continua, constante y, por lo tanto, más saludable. Con ello vamos a prevenir ciertas dolencias que se pueden generar, porque es importante tener en cuenta, y aquí creo que podríamos hacer ya un alto en el camino para debatir algo más, sí, que cuando el público, en términos generales, piensa en medicina, piensa en, de alguna forma, en curarse, no en prevenir, sí, ¿verdad? Totalmente. Y creo que sería muy importante, sobre todo si analizamos estadísticas como las que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador publicó en 2019, en la que dio la alarmante cantidad de un 50% de muertes provocadas en Ecuador por cuestiones de sobrepeso, de obesidad y de sedentarismo. Así es. Muertes que no ocurrirían si precisamente pues tuviéramos una buena prevención a nivel de cuidar la saludabilidad de nuestros hábitos, que no solo pasa por comer, también pasa precisamente por comer bien, por comer sano. También pasa, por ejemplo, por una cuestión de dormir bien, por supuesto de hacer ejercicio, de estar hidratado, de saber manejar nuestras emociones más negativas, incluyendo sobre todo el estrés, por ejemplo, que nos hace mucho daño, ¿verdad? A partir de ahí, pues como decía, FATACHE, aparte de todos esos beneficios que ya he mencionado, tiene los beneficios de prevenir ciertas dolencias, tales como la diverticulosis, tales como el síndrome de colon irritable, el cáncer de colon incluso. Recientes estudios han probado que sus componentes principales, sus componentes activos principales, que son la quitina y el psyllium principalmente, ayudan en procesos de desintoxicación del hígado y de desintoxicación de los riñones. Entonces, aparte de no tener ningún efecto secundario negativo en sí mismo, todos los efectos secundarios que tiene, a expensas de su propósito inicial, que es ayudar en procesos de pérdida de peso, pues son positivos no solo para el tracto digestivo, sino también para otros órganos tales que el hígado o los riñones. Ibai, ¿existirían algún tipo de grupos de personas que no podrían consumir este tipo de suplementos dietéticos como lo es FATACHE? Ya sean personas con enfermedades catastróficas o algún grupo selecto, ¿no podrían consumir o FATACHE está apto para cualquier tipo de persona? 4 grupos concretamente de personas estarían entre los que señalas, ¿de acuerdo? Lo primero, las madres embarazadas y las madres, bueno, las pronto para ser madres, ¿no? Que estén mujeres embarazadas. Madres lactantes, ¿por qué? Porque básicamente ellas necesitan un cúmulo de grasas para cubrir los aspectos nutricionales de ese bebé, ya sea que todavía no haya nacido o que haya nacido y esté siendo amamantado. Y por lo tanto, en tanto que FATACHE es un inhibidor de grasa, no es recomendable ni para las unas embarazadas ni para las otras lactantes. ¿De acuerdo? Necesitan conservar esa grasa que poder suministrar a su bebé, por un lado. Luego tenemos que recordar que uno de esos principios activos que he señalado, que es la quitina, ciertamente mencionaba a las mujeres embarazadas y a las madres lactantes, por la cuestión de que al ser inhibidor de grasa FATACHE,
pues obviamente no es compatible con esas grasas que las madres, ya sean que lo van a ser dentro de poco o que ya lo han sido, pues necesitan conservar para nutrir a su bebé. Por otro lado, en tanto que uno de los principios activos de Fatachet es la quitina, que se extrae del caparazón de los crustáceos, pues obviamente si tienes alergia al marisco, Fatachet tampoco es indicado para ti. Okay. Y finalmente, en el caso de que tengas algún problema en términos de coagulación en la sangre, ya sea por una enfermedad o porque estés tomando medicamentos anticoagulantes por la que sea tu dolencia, pues tampoco es recomendable tomar Fatachet, en tanto que precisamente va a potenciar el efecto de estos medicamentos, lo cual en principio no debería ser recomendable. Y vaya, ahora conversando sobre todos esos beneficios, incluso las estadísticas que nos mencionaba al inicio, sobre a cuántas personas les afecta el tema, por ejemplo, del sobrepeso, la obesidad y que se podrían derivar enfermedades también catastróficas y sobre todo fomentar esa prevención y que viene excelente también prevenir utilizando estos suplementos dietéticos Fatachet en nuestra dieta diaria, por supuesto. Pero ¿cómo podríamos potenciar al máximo todos esos beneficios que tiene Fatachet? Por ejemplo, ¿con qué hábitos podríamos llevarlos de la mano o incluso qué hábitos podríamos fomentar también en nuestro día a día para poder sacarle el máximo provecho a esos suplementos dietéticos? Es maravilloso que me preguntes eso porque precisamente algo de lo que estamos defendiendo a capa y espada en nuestros canales digitales principalmente y también en oportunidades como esta, en prensa, es que Fatachet no es ningún milagro. Es una fórmula patentada, está avalada por la ciencia. Lo respaldan más de 200 páginas de investigación científica a lo largo de múltiples ensayos clínicos a los que ha sido sometido. Pero eso no significa que sea mágico ni milagroso. Lo único que verdaderamente, absolutamente va a funcionar, teniendo, por supuesto, a Fatachet como aliado, si es el deseo del usuario, es tener unos hábitos de vida saludables que básicamente deberían incluir 5 pilares de lo más sencillo. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, dormir lo que el cuerpo pida, que en algunos casos es más y en otros menos, depende de las personas, pero en cualquier caso lo que el cuerpo pida. Estar debidamente hidratado, somos un 80% agua y eso hay que hacer honor a ello. Y por último, el tema del manejo de las emociones. Ten en cuenta, Emily, que cuando nosotros sufrimos estrés, el cerebro genera cortisol. Y el cortisol es una de las sustancias que más daño nos provocan a nivel precisamente orgánico, ¿verdad? Entonces, saber manejar ese estrés, que muchas veces además nos lleva a la frustración, nos lleva a la ira, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la tristeza, que son emociones que también nos hacen daño, es una forma muy sana, muy saludable de cuidar nuestra propia salud. No por nada en Fatachet precisamente defendemos que la salud no es una cuestión física, es una cuestión holística, complexiva, integral, y como tal se basa en 4 pilares principales, que por obvio incluyen el físico, pero también incluyen el intelectual, el emocional y, por supuesto, el espiritual, que no tiene que ver específicamente con la fe, sino propiamente con cómo nos sentimos nosotros a nivel de realización personal para con el significado que tratamos de darle a nuestra vida. Y con todos esos beneficios, por supuesto, Ibai Fernández, estamos conversando con el director de Marketing y Comunicaciones en Herbal Worldwide Holding Corporation acerca de la implementación de suplementos dietéticos Fatachet en nuestro país y sobre todo cómo sacarles el máximo provecho, incluyendo también hábitos alimenticios saludables en nuestro día a día. Ibai, ¿dónde podemos obtener más información acerca de Fatachet o incluso cómo lo podemos encontrar aquí en nuestro país para todas las personas que nos están escuchando y desean incluirlos ya el día de hoy en su dieta diaria? El único canal exclusivo de venta en Ecuador, hoy por hoy, es nuestro sitio web oficial www.fatachet.com, el cual, por supuesto, cuenta con absolutamente todas las medidas de seguridad necesarias para hacer tanto de la experiencia de usuario como de la transacción comercial en sí mismo una absolutamente inmaculada a prueba de todo